Buenas tardes, señora presidenta, legisladores. Hoy nos encontramos en un momento crucial para el futuro de nuestro país. La seguridad del Ecuador está en riesgo y es nuestra responsabilidad actuar con determinación. Nuestro país enfrenta una crisis sin precedentes. Si bien la policía y las Fuerzas Armadas han realizado un trabajo arduo y todos aquí en la Asamblea sabemos, se han fajado, han puesto su propia integridad en riesgo para defender la integridad de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano, no es menos cierto que el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia han alcanzado desde años anteriores hasta la presente fecha niveles alarmantes. Por lo tanto, señores legisladores, es importante entender que no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo el Ecuador es atacado por la delincuencia organizada. Debemos definitivamente tomar decisiones firmes y estratégicas para recuperar el control total y garantizar así la seguridad de nuestro pueblo. Es por eso que apoyo con firmeza este proyecto de reforma parcial a la Constitución en su artículo 5, ya que esta modificación vía reforma permitirá que nuestro país pueda fortalecer su cooperación con aliados estratégicos en la lucha contra el crimen organizado. Hay que dejar bastante claro, señora presidenta, legisladores, que de ninguna forma se va a tratar o se va a intentar vulnerar nuestra soberanía y dignidad nacional. En eso creo que estamos totalmente claros. No se trata de entregar nuestro país, se trata más bien al contrario de protegerlo. Se trata de dotarlos de herramientas más eficaces para combatir a los grupos criminales que han sembrado el terror en nuestras calles. Sabemos que la presencia de bases militares extranjeras ha sido un tema de debate en la larga historia de nuestro país. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad. La seguridad frente a la delincuencia organizada transnacional no es asunto que podamos enfrentar solos. Los países más desarrollados han entendido que la cooperación internacional es clave para enfrentar amenazas transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo. Los países como Alemania, Italia, el Reino Unido han establecido acuerdos estratégicos en materia de seguridad sin comprometer su soberanía. En nuestro país debemos adoptar medidas y estrategias acordes a la situación actual, pensando sobre todo en el futuro de nuestro país y de las generaciones actuales y venideras. Expertos en derecho, señora presidenta, han expresado su apoyo a esta reforma. El especialista en Derecho Internacional Económico, Francisco Javier Paredes, ha señalado que la instalación de bases extranjeras no debe únicamente verse desde un enfoque bélico o como tratarse como una pérdida de nuestra soberanía, sino como una estrategia de cooperación internacional que puede generar beneficios económicos y de seguridad para nuestro Ecuador. Sebastián Viltara argumenta también que las bases militares han evolucionado con el tiempo, dejando de ser solamente un símbolo de intervención extranjera para convertirse en verdaderas herramientas efectivas en la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Asimismo, Rafael Prieto, experto también en relaciones internacionales, ha destacado que la presencia de bases militares extranjeras en países como Colombia ha contribuido significativamente a fortalecer sus capacidades de defensa y reducir la influencia de grupos delictivos. Las cifras respaldan la efectividad de la cooperación internacional en seguridad. Antes de la instalación de la base de Manta en 1999, Ecuador registraba un promedio de 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. Durante la presencia de la base, las tasas de homicidios se mantuvieron en ese nivel. Sin embargo, en los años posteriores a la salida de la base de Manta, se han incrementado notablemente los asesinatos, los sicariatos y sobre todo alcanzado niveles alarmantes el tráfico de drogas dentro y fuera de nuestro país, convirtiéndole al Ecuador no es solo en un país de paso,
sino lamentablemente en un país donde ahora también se ha internado el narcotráfico dentro de todas las provincias, no solamente de la costa de nuestro país, sino también en la Sierra Centro. Es imprescindible entonces que esta cooperación internacional no sea una opción, sino una necesidad urgente para enfrentar esta crisis de seguridad interna. Es importante recalcar que la reforma propuesta, y hago énfasis en esto, no es de entregar el control de nuestro territorio o de nuestra soberanía a fuerzas extranjeras, de ninguna forma. Para eso, entiendo, está creada esta comisión, sino al contrario, cualquier acuerdo deberá estar regido por principios de transparencia, fiscalización y sobre todo el respeto extremo a nuestra Constitución. No permitiremos que se repitan los errores del pasado. Esta vez el Ecuador será quien tenga la última palabra sobre cualquier presencia extranjera en su suelo. Algunos sostienen que debemos de enfrentar esta crisis únicamente con recursos nacionales, pero como lo dije anteriormente, a pesar del gran esfuerzo del presidente, el gran esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas, el gran esfuerzo de la Policía Nacional, lamentablemente han sido superados por el crimen organizado, ya que lamentablemente la infraestructura, el financiamiento, el armamento, la dotación y la logística que tiene ahora el crimen organizado se ven superados ante las Fuerzas Armadas. Inclusive hay estudios del mismo FBI en cuanto al financiamiento que habla que si pudiéramos cortar el ingreso de dinero ilegal a las organizaciones criminales, ellos tendrían 3 años para actuar, ya que tienen el financiamiento respectivo. Esta reforma entonces, señora Presidenta y legisladores, no es de ninguna forma, y que no se vea así, compañeros legisladores, no es una imposición, es una oportunidad, es la posibilidad de construir un Ecuador más seguro, donde nuestras familias puedan caminar tranquilas por las calles sin temor a la brutal delincuencia organizada y financiada por organizaciones criminales, no solo internas del Ecuador, sino de diferentes países. Entonces, señora Presidenta y compañeros legisladores, hago un llamado a todos ustedes del día de ahora para que pongamos los intereses del país por encima de cualquier ideología o bandera política. Tenemos la responsabilidad de garantizar, en este caso, y el pueblo ecuatoriano exige seguridad, por lo que estamos claros de que tenemos la responsabilidad histórica de apoyar esta reforma, con la certeza, compañeros legisladores, de que estamos tomando el camino correcto para devolverle la paz a nuestro pueblo, por un Ecuador libre, seguro y sin corrupción. Muchas gracias, señora Presidenta.